Amén. Bueno, eh, el tema de hoy nace de una conversación que estábamos preparando la lección, Leandro y yo. La próxima lección, no la que viene después de la que estamos estudiando ahora. Eh, y nada, como que mi mente se estaciona en un texto que me llamó la atención y se me ocurrió pues estudiar eh, cuántas veces se repite eso en la escritura y noté un patrón que me encantaría que lo estudiáramos juntos. Así que nada, voy a leer algunos textos que preceden ese texto particular que acabo de comentar. Y luego les voy a demostrar, ¿verdad? O mostrar el patrón bíblico con relación a este tema que encontré en el estudio que estaba realizando. Y en primer lugar, antes de entrar en el tema, me gustaría definir ciertos conceptos. ¿Está bien? Me gustaría definir ciertos conceptos. El primer concepto que me gustaría definir, que lo vamos a necesitar para este tema, es qué es la justicia de Dios. ¿Está bien? Así que vamos a definir primero qué es la justicia de Dios. Y se puede ver esto desde muchos ángulos, ¿no? Pero para esto vamos a leer primeramente Salmos capítulo 119 y versículo 172. Salmos 119, versículo 172. Me adelanto, ¿no? Porque estos textos los van a tener también en la próxima lección, pero lo quise traer también como introducción a este tema. Salmos 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Justicia. Así que si nosotros fuéramos a definir justicia, según Salmo 119, 172, tendríamos como definición que todos los mandamientos de Dios son justicia. Por lo tanto, la justicia es todos los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Y con esto pudiera sumar unos textos adicionales, como por ejemplo, te voy a leer Isaías 51:7, donde dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. O sea, la justicia, y yo creo que no es sorpresa para todos nosotros, la justicia de Dios está relacionada a su santa ley. Así que podríamos hasta ahora decir que la justicia de Dios es la ley de Dios. La justicia de Dios es los mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Ahora, a mí me encantaría que consideráramos la naturaleza de esta ley. ¿Cuál es la naturaleza de esta ley? Y pudiéramos ver muchísimos principios de la naturaleza de la ley de Dios. Me quiero enfocar solamente en dos. El primer principio se encuentra en Romanos capítulo 7 y versículo 14. Romanos capítulo 7, verso 14. Y Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Así que se habla de la naturaleza de la ley siendo de naturaleza espiritual. Por otro lado, tenemos Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo 10, que dice así, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que tenemos dos principios asociados a la naturaleza de la ley. Pues repito, hay muchos. Ustedes conocerán que dice la ley es santa, justa, buena. O sea, hay muchos principios que podríamos sacar de la ley. Pero me enfoco en estos dos. Igual lo podemos hacer con con los otros que acabo de mencionar, hasta de versículos que conocemos de memoria, para definir lo siguiente. Tenemos que la justicia de Dios es su ley. Y la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios es amor. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es santa, ¿no? Si yo les preguntara acerca de la naturaleza de Dios, pueden venir a nuestra mente muchos textos, principalmente primera de Juan 4:8, donde dice que Dios es amor. Puede venir a nuestra mente también Juan 4:24, donde dice que Dios es espíritu. Y nada más con estos dos principios, ¿verdad? Entendiendo que la ley es espiritual, la ley es amor, Dios es espíritu o un ser espiritual y Dios es amor. Si menciono los que menciono ahorita, santo, justo, bueno, por ejemplo, Dios es santo, evidentemente, al igual que la ley es santa. Dios es bueno, porque no olvidemos que Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. No, Dios es bueno, la ley es buena.
podríamos afirmar que la justicia de Dios, que es la ley de Dios, es Dios, su carácter, su esencia. O sea, si nosotros recibimos la justicia de Dios, estamos recibiendo la vida de Dios, el carácter de Dios, porque la ley es espiritual, la ley es amor, Dios es un ser espiritual, Dios es amor también. Por lo tanto, cuando yo recibo la ley, cuando yo recibo la justicia de Dios, en realidad estoy recibiendo la vida de Dios, estoy recibiendo el carácter de Dios. Quiero confirmarlo con una cita de Elena White de Discurso Maestro de Jesucristo, al principio, en la página 20, en la aplicación 20.4. Dice, la justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia. Y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. Así que el recibir la justicia de Dios implica recibir a Cristo y recibir su carácter, recibir su amor, su misericordia, recibir su bondad, recibir su justicia. Eso es recibir esa justicia. Así que ya, ¿verdad? Quería primeramente definir ese primer concepto que nos va a hacer falta para entender el tema. Y es que la justicia de Dios es su vida, su carácter recibido a través de la persona de Cristo en nuestros corazones. Ahora, cuando hablamos de justificar, ¿no? Que la Biblia hace mucha referencia a la justificación. Incluso podríamos hasta afirmar que uno de los temas, si no el tema más importante con relación al mensaje de este último tiempo, es con relación a la justicia, la justificación por la fe. O sea, ya definimos justicia. Me encantaría definir ahora qué es justificar. Y yo busqué las definiciones del diccionario que hacen referencia a la justicia y encontré dos definiciones de la justificación relacionadas a la justicia. La primera es la siguiente: rectificar o hacer justo algo. Y la otra definición que encontré es hacer justo a alguien dándole la gracia, ¿verdad? Dicho de Dios. Y yo creo que no es una sorpresa, ¿no? Cuando las palabras terminan en on, en ion. Por ejemplo, cuando hablamos de santificación, el proceso por el cual somos hechos santos. Cuando hablamos de redención, es el proceso por el cual somos redimidos. Cuando hablamos de justificación, es el proceso por el cual somos hechos justos. ¿Y por qué lo menciono? Porque evidentemente, dentro de las posibles definiciones o el uso que se le da a la palabra de justificación, muchas veces se orienta hacia la excusa, ¿verdad? Como justificar es excusar a alguien, ¿no? Cuando la Biblia habla de justificación, hay una promesa hermosa y es que nosotros, cuando somos justificados, que es el proceso por el cual somos hechos justos, recibimos la justicia de Dios. Hay un texto que quiero mencionar, ¿no? Porque aquí viene el punto, ¿no? Quiero que lo analicen desde esta perspectiva. Cuando la justificación se aplica como la definición de excusa, usted está justificando el problema, ¿no? Si lo vamos a asociar al pecado, por ejemplo, y yo voy a justificar el pecado para excusar al pecador, por ejemplo, pues yo tendría que justificar el pecado, tendría que hacer justo el pecado. Es como que no, tranquilo, eso no era tan malo, es como una excusa, ¿no? Eso no era tan malo. Y yo les pregunto, ¿acaso Dios va a degradar, podríamos decir, la gravedad del pecado? ¿Sabe? ¿Acaso Dios está justificando el pecado o Dios justifica al impío? Cuando nosotros buscamos Romanos capítulo 4, versículo 5, que yo creo que debería ser una respuesta natural o quizás hasta lógica, pero hasta la misma Biblia lo confirma. Romanos capítulo 4, versículo 5, dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. O sea, Dios justifica al impío. O sea, Dios hace justo al impío. La justificación implica hacer justo al impío. Y tenemos que volver a la primera definición.
¿Qué es justicia de Dios? Justicia de Dios es su ley, justicia de Dios es el carácter de Dios. O sea, el proceso de justificación, que es lo mismo que el proceso de santificación y que es lo mismo que el proceso, ¿verdad? De este proceso de justificación y de santificación. Justificación implica recibir la vida de Dios en Cristo Jesús. Y cuando nosotros recibimos la vida de Dios, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Implica vivir una vida conforme a la vida de Dios porque tenemos a Cristo en nuestro interior viviendo su vida en nosotros. Ese es el proceso de la justificación. Y por eso es que Pablo menciona, ¿verdad? Que justificados, pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? ¿Por qué tenemos paz cuando ya somos justificados? Bueno, porque no olvidemos que, o sea, ¿cuándo no hay paz? ¿Cuál es el antónimo de paz? Guerra, ¿no? ¿Dónde surge la guerra en el corazón humano? Enemistad pondré entre ti y la mujer y la sirviente suya, ¿no? El pecado, nosotros recibimos el engaño, estamos en pecado y tenemos esa guerra interna, ¿no? Entre el bien y el mal, podríamos decir. Pero cuando somos justificados, que es ser hechos justos, recibir la justicia de Dios a través de la vida de Cristo, se sale todo lo que es la mentira de la serpiente, se sale la simiente de la serpiente y reina la simiente de la mujer, Cristo Jesús en nosotros. Y por lo tanto, cuando Jesús gobierna nuestra vida entera, tenemos paz. Justificados, cuando somos justificados, tenemos paz, porque Cristo pone paz en nuestros corazones, porque solamente la simiente de Dios, la verdad, Cristo Jesús, habita en nuestros corazones. Entonces, ¿qué fue lo que me llamó la atención? Y ahora sí vamos a hablar, ya habiendo definido los conceptos. Justicia siendo la vida, el carácter de Dios recibido por medio de Cristo. Y la justificación, el proceso por el cual somos hechos justos, que no es otra cosa, el proceso por el cual vamos recibiendo esa vida y el carácter de Cristo. Me topo con lo siguiente. Yo quería saber qué espejo podemos usar nosotros para saber si estamos siendo justificados por Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay dos tipos de justificación. Está la justificación de Dios, pero cuando yo no soy justificado por Dios, busco justificarme a mí mismo. O me justifico yo, o me justifica Dios. Aquí no hay sombras, ¿no? Aquí siempre va a ser o un extremo o en otro. Eso es la Biblia es de extremos, ¿no? O blanco o negro. O Dios o mamón, como dice la Escritura. O el bien o el mal. Y con relación a la justificación, todos somos justificados. O por nosotros mismos o por Dios. Y topándome, me di cuenta, y vamos a entrar ahora a varias parábolas. Vamos a leer un par de parábolas y podemos discutir sobre cada una de estas parábolas. Porque me di cuenta que las referencias de la justificación propia, que es lo contrario a ser justificados por Dios, casi todas las veces que la Biblia hace referencia de Cristo a este proceso de la justificación propia, Jesús siempre hablaba utilizando una parábola. Así que vamos a estudiar estas parábolas para entender la siguiente pregunta, y es lo que vamos a responder ahora. ¿Cómo se manifiesta visiblemente de manera práctica para nosotros el yo, en lugar de recibir la justicia de Dios, el yo buscar justificación propia, justificarme a mí mismo o hacerme justo a mí mismo? Vamos a la primera parábola que se encuentra en Lucas capítulo 18 y versículo 9. Lucas capítulo 18 y versículo 9. Y Lucas 18, 9, voy a comenzar leyendo. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Aquí tenemos el principio. No estaban siendo justificados por Dios, no habían recibido la justicia de Dios, sino que confiaban en sí mismos como justos. Y aquí el mismo texto te da una primera respuesta. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y me detengo antes de leer la parábola. Lo primero que señala la Escritura es que para yo saber si estoy siendo justificado por Dios o estoy recibiendo la justicia de Dios,
o estoy tratando de justificarme a mí mismo o hacerme justo a mí mismo, es un factor, el menosprecio a los demás. O, por el contrario, el amor por los demás. Y yo creo que esto es sencillo también, porque si justicia es recibir la vida de Dios por medio de Cristo, el carácter de Dios por medio de Cristo, la ley de Dios por medio de Cristo, leímos ahorita que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿sí o no? Por lo tanto, si yo recibo la justicia de Dios, si yo recibo su ley y el cumplimiento de esta ley es amor, pues yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo, por naturaleza. Y a mi prójimo, ¿verdad? Recordemos, ¿y quién es mi prójimo? Pero eso vamos a ir ahorita, porque también hace referencia sobre eso. Se nos enseña a amar a los enemigos, ¿verdad? Se nos enseña a amar a todos, ¿sabe? Independientemente quién sea. Así que lo primero que nos enseña la Biblia para nosotros, ¿verdad? Esto es como una regla para nosotros. Si yo quiero saber si estoy recibiendo la justicia de Dios o estoy recibiendo o estoy tratando de hacerme justo a mí mismo, debo pensar en la siguiente pregunta. ¿Amo a todos o no a todos? ¿Verdad? Y digo no a todos o a todos, porque no creo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, tengamos enemistad con todo el mundo, pero puede existir algún tipo de enemistad, ¿verdad? Yo pensando en mí, yo no estoy hablando aquí por nadie, yo hablo por mí, o hemos tenido en el pasado. Y aquí la Biblia nos está enseñando que cuando nosotros tenemos la justicia de Dios, amamos a todos. Ahora, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos como justos, menospreciamos a los otros. Y mira la parábola que enseña Cristo con relación a esta clase de personas. Habla que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y lo que voy a hacer es leer parábolas. Si alguien quiere añadir algo, en confianza, abra el micrófono y meditamos juntos en estas parábolas. Pero en esta parábola me llamó mucho la atención, primeramente, que dice, ¿verdad? Primeramente dice que menospreciaban, ya lo mencionaba, a otros, aquellos que se sentían justos. Entonces compara a dos clases de hombres. Yo les pregunto, ¿estas cosas que hacía el fariseo eran malas? Él oraba, dice que ayunaba, dice que daba diezmos. Eso está mal, ayunar, orar, dar diezmos, eso está mal. No, no. El problema no estaba en lo que se hacía, pero por alguna razón el fariseo, por aquellas cosas que hacía, se sentía superior al otro, ¿verdad? Se sentía superior. Él sentía que aquello que hacía o que conocía, estamos hablando que los fariseos eran líderes religiosos, o sea, el conocimiento adquirido o las cosas que podía hacer por lo que conocía, lo hacía mejor que el adúltero. El Lo hacía orgullo, mejor. Jonathan, el orgullo. Así es, el orgullo. Yo no soy como el ladrón, yo no soy como el injusto, yo no soy como el adúltero. ¿Verdad? Y comenzaba, y fíjense, ¿saben? Aquí no está hablando de un mentiroso, ¿sabe? Ladrón, adulterio. Me parecen palabras, ¿verdad? Pecado, podríamos decir, si lo fuéramos a poner en palabras humanas, pecados no tan simples. O sea, y el problema que tenía este fariseo es que se sentía superior al ladrón, se sentía superior al injusto y se sentía superior al adúltero. O sea que él se sentía autosuficiente, ¿verdad? Podríamos decir eso. Sí, definitivamente. Él creía, por ejemplo, ahora mismo hay un texto que se encuentra en Gálatas, si no mal recuerdo, capítulo 3, si no mal recuerdo también, que hace referencia a que al tema de la circuncisión, ¿no? La señal que se le dio a Abraham como señal del pacto, ¿no? Y decía que si Abraham hubiese sido justificado por sus obras, que evidentemente lo que tú estás mencionando, ¿verdad? La autosuficiencia, esta justificación por obra, no. Yo tengo que hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro, no hacer lo que hacen esta gente, como una manera de gloriarme, de, como tú dices, yo soy autosuficiente,
Y como soy autosuficiente, tengo de qué gloriarme. Y aquí está el Jonathan, punto. Adelante, Berganzo, adelante. Jonathan, se estaba justificando él mismo. Él mismo se estaba justificando. Claro. Un problema muy grande. Comentario. Si no, la justicia de Dios tenía la justicia de sí mismo. Él mismo se sentía orgulloso de lo que hacía, se sentía superior, como tú dices, a los demás. O sea, yo soy superior. Y eso me recuerda también al enemigo, precisamente. ¿Sabes? Es así. Autojustificación. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Sí, eso también yo lo relaciono con el estado laodicense. El estado laodicense que dice: yo estoy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. Así es. O sea, que podemos comentar por ahí. No, definitivamente, ¿verdad? Yo creo que esta parábola con el mensaje a la iglesia de la Odisea es un paralelismo, ¿no? Lo podemos poner, es exactamente lo mismo. Se cree que hay riqueza, se cree que hay visión 2020, uno cree que está bien, pero no se da cuenta que está ciego, que es un desventurado, que es un pobre que está desnudo y que hace falta ungir nuestros ojos con colirio, hace falta comprar oro, hace falta ser vestidos con las vestimentas blancas. Pero yendo al problema raíz, ¿no? Al problema raíz. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué esta persona se siente superior? Porque no es como el otro. Por ejemplo, voy a poner un caso voy a hablar de mí, ¿verdad? Y a mí, yo trato de no generalizar, ¿verdad? Yo siempre hablo por mí. Y yo digo que el que se siente identificado, que se sienta identificado. Yo recuerdo que cuando yo comencé comencé a ver un crecimiento, podríamos decir, en conocimiento, un crecimiento en conocimiento bíblico, para eso de finales del 2017, naturalmente en mí comenzó a levantarse este espíritu de mira todo lo que conozco, ¿no? Y era como esta mezcla extraña, ¿no? Donde uno decía, wow, que mucho estoy aprendiendo de Dios, estoy entendiendo esto, pero al mismo tiempo como ese orgullo que mencionó ahorita Mildred, que uno comienza, en mi caso, comencé a albergar en mi corazón. Y recuerdo un día haber estado leyendo a Wagner en ese crecimiento del ego por causa del conocimiento adquirido. Y recuerdo algo que mencionaba Wagner, y era ¿verdad? En dos elementos. Recuerdo que él decía, oye, él decía los dos elementos eran: el primero, que cuando tú te aprendas toda la Biblia completa, y el fariseo tendía a aprenderse toda la Biblia. Que cuando tú te aprendías toda la Biblia, todos los textos, ahora podías comenzar a estudiar la Biblia. Y eso a mí me chocó, ¿verdad? Como que yo dije, o sea, después de yo aprenderme todos los versículos de la Biblia, es que puedo comenzar a estudiar la Biblia. Nada, y lo que mencionaba era que evidentemente la Biblia es inagotable, ¿no? Y ahora que tú te sabes la Biblia, pues puedes hacer algunas conexiones, etcétera. Ahora, otro elemento que me llamó mucho la atención con relación a Wagner era haciendo referencia a los maestros de la ley que se mencionaban en el libro de Romanos. El libro era Carta a los Romanos. Y recuerdo que él hablaba de la escuela de Cristo y mencionaba cómo en la escuela de Cristo todos son estudiantes. Y el argumento que él mencionaba es que, a diferencia de las ciencias de este mundo y el conocimiento de este mundo, todos reciben la palabra, todos reciben el conocimiento de parte de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Que independientemente yo esté estudiando en universidad teología, o yo abra mi Biblia como Juan por su casa a leer la escritura, aunque la palabra venga a mí a través de un recurso humano, como ahora mismo estamos leyendo la palabra y Dios está usando un medio para simplemente leer los textos, etcétera, todo proviene de Dios. O sea, nadie puede gloriarse del conocimiento, porque el conocimiento es recibido, no es producido por ningún ser humano. O sea, aquí nadie se está inventando nada. O sea, lo que estamos leyendo y lo que estamos meditando, nadie se lo está inventando. Todos estamos recibiendo de parte de Dios. Adelante, hermana. Adelante. Perdón. Lo que iba a decir, que en todo caso, lo que tú has dicho en otras palabras, estamos recibiendo el conocimiento de parte de Cristo, por eso es la escuela de Cristo, porque es Él el que nos enseña. Es así. Así es. Así es. Y por lo tanto, si es Él quien nos enseña, independientemente del instrumento humano que utilice, sea yo el instrumento humano, no me puedo gloriar ni siquiera del conocimiento que recibo, porque lo recibí. Y así como yo lo recibí,
personas que hoy no lo entienden lo pueden recibir también de parte de Dios. Personas que nunca lo han oído lo pueden recibir también de parte de Dios. Pero yo no puedo gloriarme de algo que no es mío, porque la palabra de Dios no es mía. O sea, yo no me puedo sentir superior a otro por conocer algo que el otro no conoce, porque ese conocimiento es adquirido, es recibido de parte de Dios, no es mío. Y ese es el punto, ¿no? ¿Qué pasaba con el fariseo? Porque el fariseo se sentía superior al publicano, porque él sentía que lo que él hacía era, como mencionaba la hermana, autosuficiente, lo hacía, o sea, era inherente en él. Esas cosas él las hacía porque él las producía, ¿no? Y bajo esa mentalidad existe este peligro de compararse y de creerse superior al demás, o como dice la misma palabra, confiarse en sí mismo como justos. Vamos a una segunda parábola que abunda sobre este principio. Esta se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Jonathan, yo creo que Claudio quería comentar algo. Ay, discúlpame, Claudio, adelante. Perdona, Jonathan, que te interrumpa. No, tranquilo. Lo que yo veo a través de estudiar la Biblia es que mientras más hay conocimiento, más la humildad. Si eso no va al par, estás perdiendo tu tiempo. Porque Totalmente nada de acuerdo proviene. contigo, Claudio. Gracias. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahí Claudio dio el punto, ¿no? Si yo recibo mucho conocimiento y este conocimiento me hace humilde, él mencionó la palabra humilde, yo añadiría me hace más amoroso a los demás, ¿verdad? Vemos que el cumplimiento de la palabra, de la ley, es el amor. Por lo tanto, si recibir la palabra de Dios me hace amar más, conocer, ¿sabe? Estimar a los demás superiores a mí mismo, porque no olvidemos Filipenses capítulo 2, donde dice que Cristo estimaba, o sea, que nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, no como nosotros mismos, superiores a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, si no mal recuerdo, el versículo 3. O sea, si la palabra de Dios no me lleva a estimar al otro superior a mí, no me lleva a amar al otro aún más profundamente, aunque sea un enemigo, por ejemplo, porque la Biblia también instruye a amar al enemigo, pues entonces lo que estoy recibiendo es la forma del conocimiento, la forma de la palabra, la letra, pero no estoy recibiendo el espíritu que debe venir acompañado de esta letra, que es el espíritu de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 25, nos añade esta parábola. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿No? Le cuestiona cómo él lee la Biblia. Y aquel respondiendo le dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo pregunto, el líder, el maestro de la ley, ¿contestó mal? No contestó mal. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, Jesús estaba diciéndole a él, en teoría, respondiste perfecto. La teoría está on point. Ahora, no solamente habla de tu conocimiento, haz lo que dices, ¿no? Haz lo que conoces y vivirás. ¿Sabe? Vive conforme a esa palabra. Y luego que añade, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, volvemos nuevamente al principio, ¿qué pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y aquí comienza Jesús y le responde. ¿Con qué le responde? Con otra parábola. A Jesús le encantaba hablarle en parábola a los maestros de la ley. Y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sabemos, ¿no?, el detalle de los judíos y los samaritanos. Y Jesús, obviamente, con mucha intención mencionó a los samaritanos porque sabía la riña, ¿no?, que podría existir entre estos pueblos. Sin embargo, me llama la atención lo siguiente. Queriendo justificarse a sí mismo, no estaba considerando a todos como prójimo. Por ejemplo, a los samaritanos, por ponerlo como un ejemplo. Me llama la atención que cuando hace referencia a la pregunta de quién es mi prójimo, y si escuchan mi perrita, discúlpenme, es que está, no le molesta, espero que no le moleste, es que está bien cerca ladrando. No le molesta, quiero estar seguro que no le molesta para ver si no la muevo. Ah, perfecto, está bien. Discúlpenme. Fíjense que la pregunta es, ¿quién, pues, versículo 36, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, Cristo está brutal. ¿Quién es el prójimo? O sea, mi prójimo, o sea, él lo invierte, porque yo hubiese pensado, o sea, ¿quién es mi prójimo? Pero él lo presenta como que, ok, todo el que tú ayudes, o sea, todo el que tú ayudes es tu prójimo, o sea, el que tú quieras ayudar o el que tú ayudes, en teoría, no es tú tienes que ayudar a tu prójimo, sino que tu prójimo es el que tú ayudes. No sé si entienden la diferencia. Espero que sí, si no, no importa. Lo que quería resaltar es el hecho de que estamos llamados a nosotros ser el prójimo. Nosotros ser el prójimo de todos. Y como yo soy el prójimo de todos, cediendo en misericordia, respondiendo a la justicia de Dios, respondiendo a la misericordia de Dios, tratando a todos con misericordia. Y así yo soy el prójimo de aquel que está a mi alrededor. Hay una parábola que yo sé que ustedes se la saben muy bien, y me llama la atención bueno, vamos a leerla y les digo qué fue lo que me llamó la atención. Tenemos Lucas capítulo 15, versículo 11, que está la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, donde encontramos la parábola del hijo pródigo. Y no voy a leer toda la parábola. Comienza en el versículo 11, como ya mencionaba, y ya ustedes conocen, este padre tenía dos hijos. Un hijo le pide la parte que le correspondía, el padre le repartió la herencia, el hijo se apartó, hizo y deshizo con la herencia del padre. Luego de haber hecho y deshecho con la herencia del padre que le había dado, decide apacentar cerdos, al punto que hasta deseaba alimentarse de esa comida después de haber vivido en la casa de su padre con muchas comodidades. Y ustedes saben que el hijo no se sentía digno de ser llamado su hijo y decidió regresar a la casa, y el padre lo recibe como su hijo, ¿sí o no? ¿Verdad? Hasta ahí conocemos la historia. Pero me quiero enfocar en la parte segunda, que está en el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué pasó con este hermano? Se enojó. Y aquí me detengo, porque esto es la actitud de aquel que se cree justo en sí mismo, ¿no? Cuando él vio que su papá perdonó, oró con amor con su otro hermano, se enojó. Él se enojó porque no tenía la justicia de Dios. O sea, él no estaba respondiendo con misericordia. Se enojó. ¿Y qué pasó luego? Dice la palabra. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, y aquí viene un punto interesante a considerar. He aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo,
hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y aquí me llama la atención también varios elementos. Número uno, ya mencioné que el enojo del hermano cuando el padre perdona a su otro hermano, e incluso al punto de no querer ni reconocerlo como su hermano. Es hijo tuyo, pero hermano mío no es. Cuando le dice al padre, tu hijo, no mi hermano. Ahora, fíjense la respuesta del hermano. Tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tanto tiempo, o sea, mira todo lo que yo he hecho y cómo tú le vas a dar privilegio a esta persona. Jonathan, Así, disculpa, lo que pasa es que adelante. nos han enseñado que para merecer algo debemos hacer algo. Eso nos han enseñado. Así es. Y como tú bien mencionas, Bárbara, como nos han enseñado que para merecer algo tenemos que hacer algo, nos sentimos superiores cuando tenemos esa mentalidad. Y este hermano mayor se sentía superior al hermano pródigo por el simple y mero hecho de que él había obrado de manera justa, pero demuestra que en efecto se estaba justificando a sí mismo cuando al regresar su hermano no manifestó el carácter de su padre, no manifestó el gozo del padre de haber recibido un hijo que había vuelto a casa, no manifestó el amor del padre. Tenía la ley, ¿sí o no? Tenía la ley, había cumplido, podríamos decir, la ley en el sentido de la letra, no se había escapado de la casa, no había hecho nada así extraño, no se había ido con mujeres como el otro hermano, no, ¿sabes? No hizo ninguna de estas cosas, pero le faltó la parte espiritual de la ley. El espíritu de la ley, que es el espíritu de Cristo, que recibimos al recibir la justicia de Dios y que nos pone a cumplir verdaderamente la ley. Y es que el cumplimiento de la ley es el amor. Y este es el punto, ¿no? Y menciono o cito Primera de Corintios 13, ¿no? Donde dice que si yo tuviera toda la fe, si yo tuviese, pero no tengo amor, ¿de qué sirve? De nada sirve. Es como un címbalo que resuena, que lo que hace ruido. Tener el conocimiento de la ley, tener el conocimiento de la palabra de Dios sin el espíritu de la ley, que es Cristo, que pone en nosotros querer y hacer y obrar en amor, de nada nos sirve el conocimiento. El fariseo diezmaba, ayunaba, oraba y de nada le servía si no tenía en él el espíritu de la ley, que lo hacía cumplir la ley en amor. Y este hijo tenía la forma de la ley, la forma de la ciencia, pero se molestó porque no tenía el espíritu de esta ley. Y con esta parábola podemos ponerla casi en paralelo con la parábola de los que oraron en la viña, ¿no? No sé si recuerdan que habían unos hombres que estaban buscando para trabajar en la viña, contratan a unos primero y luego ven a unos más tardecito y los contratan también, y ven otros más tarde y los contratan también para que trabajen ese día. Y los últimos que contrataron, los que trabajaron fueron una hora nada más. Unos que trabajaron una jornada completa y los últimos trabajaron una sola hora. Y el dueño de la viña le pagó a todo el mundo lo mismo. ¿Y qué pasó con los que estuvieron trabajando desde la mañana? Ah, pero es que esto no es justo. Yo llevo trabajando aquí 8 horas y este que trabajó una le pagaste lo mismo. No es justo. Y él le pregunta, pero ven acá, ¿algo es tuyo? ¿Algo, ¿sabes? Algo de aquí es tuyo. La viña es tuya. El dinero es tuyo. ¿Sabes? No sé si logramos entender lo siguiente. Absolutamente. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Nada es nuestro. Pero cuando uno se justifica a sí mismo, va a pasar lo que pasa con el hermano. Como nosotros llevamos más tiempo, como yo recibí la palabra primero, como yo hice esto primero, como yo descubrí esto primero, yo debo tener un privilegio. Pero ¿saben qué? Si el tiempo de la gracia se acaba mañana y hoy la persona que nosotros le hablamos y nunca quiso recibir la palabra de Dios,
la recibe en ese último minuto, gloria a Dios, debería ser nuestra respuesta, ¿no? Y gozo de que independientemente por el vehículo que sea, esta persona sea nuestro amigo o nuestro enemigo, haya recibido la palabra de Dios y haya sido salvo independientemente cuando haya sido. Gloria a Dios, que así sea y que el Señor lo alcance en cualquier etapa que se encuentre de su vida. Adelante, primeramente, Claudio. Claudio primero y Sí. después Juan. Adelante, Claudio. La palabra que dice que los que tienen que ser primeros serán los últimos serán primeros. Pues amén. Así es. Así es. Y justo en esa parábola está eso, ¿no? Ese es el punto. Así que gloria a Dios por eso, ¿no? Y no podemos molestarnos. Ojalá. Y esa molestia va a surgir si nos justificamos a nosotros mismos. Pero no hay razón para molestarse cuando nosotros estamos justificados, ¿verdad? Siendo justificados por la vida y el carácter de nuestro Padre Dios. Adelante, Claudio. Se acaba de reaccionar. Qué placer seríamos nosotros como ser hermanos de otros, de que ellos no tienen que pasar por el problema que pasamos nosotros para encontrar a Dios. Ellos rápidamente lo encuentran sin pasar el problema. Qué gloria sería para Dios, para nosotros también, que ellos no tienen que pasar por eso. Así es, así es. Juan, adelante. No, Jonathan, adelante, ok, sigo. Adelante. Esto me recuerda, y voy a contar una historia quizás que dure un minuto hablando, de alguien que hablaba y predicaba y contaba de una persona que había ganado un gran premio y alguien abordó a esta persona que ganó el gran premio y le dijo, oye, tengo una necesidad grandísima, necesito lo que tú tienes, era dinero, porque tengo una hija que se está muriendo en el hospital. La persona llegó con mucho dolor a hablarle a este hombre. Este hombre inmediatamente endosó el cheque, eso fue hace mucho, porque era cheque, lo endosó y se lo entregó. Al tiempo, este hombre que regaló el cheque a esta señora que le dijo que su hija estaba muriendo, supo que era mentira, que no había ninguna niña enferma, que nadie estaba muriendo, que simplemente quería el dinero. Y este hombre, cuando conoció esta situación, dijo, alabado sea Dios, que no había ninguna niña enferma. Qué tremendo, ¿no? O sea, qué contraste, porque tenía el amor de Cristo en su corazón. Impresionante, ¿no? Y Se es justo alegró, eso. podía haberse molestado, podía haber dicho, pero bueno, y esta mujer me engañó. No, 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 al contrario, feliz porque no había ninguna niña muriendo. Ese es el punto para mí, ¿no? No, estoy de acuerdo, ¿no? Y cómo nosotros podemos... y esto tiene que ver con la alegría, con el regocijo, con la comunión, con el amor, ¿no? O sea, pienso como... pensando o meditando en Primera de Juan capítulo 1, los primeros textos, donde hace referencia... donde Juan hace referencia a que lo que vieron, oyeron, palparon, contemplaron de Cristo, que era desde el principio, eso anuncian para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Porque dice, para que tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo de Jesucristo y con su Hijo de Jesucristo. Y dice, y todas estas cosas anunciamos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando nosotros participamos de la comunión, de la unión con Dios por medio de recibir la vida de Cristo en nuestros corazones, nosotros nos regocijamos ante la presencia de nuestro Padre. Nosotros nos regocijamos estar ante la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos regocijamos estando en la presencia de Dios, naturalmente el regocijo se multiplica cuando gozamos o compartimos esta presencia o este gozo con los que nos rodean. Entonces, o sea, no va a haber nada, absolutamente nada que nos pueda molestar del prójimo. Que, ¿verdad? En términos espirituales me refiero. Cuando mi única intención es compartir la comunión que tengo con Dios y con Cristo, con ellos también. O sea, no hay mayor gozo para el cristiano que, en primer lugar, participar de esa comunión y de ese gozo de participar en la presencia de Dios, reconociendo que es un hijo amado de Dios y que Dios se deleita en él, sino de compartir este gozo de la presencia y del deleite con nuestros hermanos y con nuestros hermanos que nos rodean. Independientemente sean hermanos que nos traten bien o nos traten mal, ojalá todos podamos participar de la misma comunión. Y ese es el espíritu que debemos tener todos aquellos que hemos sido justificados por Dios. De una parábola que se encuentra en Lucas 16, que es la parábola de
no la apunta aquí, pero entiendo que es la parábola de... sí, de los bienes, ¿verdad? Que habían sido confiados. Quiero leer voy a leer el versículo 15 de Lucas 16 que dice, y díjole, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay una cita que me gustó de palabra de vida del gran maestro que se la quiero leer. Los fariseos, llenos de un sentimiento de su propia importancia y justicia propia, estaban aplicando mal los bienes que Dios les había prestado para que lo empleasen en glorificarlo. En la parábola, el siervo no había hecho provisión para lo futuro. Los bienes a él confiados para beneficio de otros los había empleado para sí mismo. Pero había pensado solamente en lo presente. Cuando se le quitase la mayordomía, no tendría nada que pudiese llamar suyo. Pero todavía estaba en sus manos los bienes de su señor y resolvió emplearlos para asegurarse contra necesidades futuras. A fin de lograr esto, debía trabajar según un nuevo plan. En vez de juntar para sí, debía impartir para otros. Así podría conseguir amigos que lo recibieran cuando se lo hubiese desechado. Así también ocurría con los fariseos. Pronto se les iba a quitar la mayordomía y estaban llamados a proveer para los futuros. Únicamente buscando el bien de otros podían beneficiarse a sí mismos. Únicamente impartiendo los dones de Dios en la vida presente podían proveer para la eternidad. Y esta parábola tiene un montón de elementos interesantes, ¿verdad? Y hasta extraños, porque, ¿verdad? Porque se pudieran considerar en un tema futuro. No quiero estacionarme ahí porque eso puede ser un tema en sí mismo, pero me quería enfocar en la parte que la única manera de realmente nosotros recibir el beneficio de la justicia de Dios es asegurándonos de que las bendiciones que hemos recibido de Dios realmente no solamente nos bendigan a nosotros, sino que bendigan también a los demás. Y esto, ¿verdad? Antes de leer la última porción que voy a leer con relación a este tema, recuerdo en Filipenses 3, lo pueden anotar para leerlo luego con calma, Pablo hace referencia a que él sí tenía razones para justificarse a sí mismo. O sea, si alguien tiene cosas para gloriarse, soy yo, ¿verdad? Y lo voy a leer rápidamente porque él lo dice bien interesante. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más. O sea, yo más. ¿Por qué? Y ahí comienza a dar su listita de cositas. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sabes? Si tú te crees, lo que dice Pablo, si tú te crees que tú tienes algo para gloriarte, aquí está aquí en Puerto Rico decimos, lo digo para aquellos que yo sé que no están todos en Puerto Rico, el caballote soy yo, ¿no? El que domino sobre todos los demás, porque yo sí que tengo razones para gloriarme. Ahora, a pesar de que tengo todos los cumplimientos para gloriarme a mí mismo, él dice, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, lo que estamos viendo es que Pablo, que sí tenía razones para gloriarse en sí mismo, porque tenía, ¿verdad? Cumplía con todo lo ¿verdad? Irreprensible, él lo estaba diciendo, ¿sabes? En cuanto a la ley, irreprensible, en términos de la justicia que es por la ley, ¿no? Irreprensible, hebreo de hebreo. Pero ¿saben qué? Aquel que en el pasado tenía de qué gloriarse y se gloriaba a sí mismo y se buscaba justificar a sí mismo, cuando se chocó, y aquí cito un poco las palabras de Claudio, con Cristo, llegó la humildad manifestada en él decir, ¿sabes qué? Antes era el señor de señores o el hebreo de hebreo, hoy soy el más
grande pecador. Adelante, Brianzo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, llegó a decir Pablo. Ya no era por las obras, ya no era por lo intachable que él se sentía, sino porque ya Cristo moraba en él y por eso dio por pérdida todo lo demás. Así es, y este mismo Pablo, como bien mencioné también ahorita, Juan, se sentía el más pecador. Y te voy a explicar por qué, ¿verdad? O una de las posibles razones por las cuales él se sentía el más pecador. Cuando nosotros vemos a las personas externas a nosotros solamente podemos ver lo externo. Nosotros no tenemos la capacidad de ver el interior. Pero aunque ustedes vean lo externo mío, yo soy el que conozco mi interior, algunas cosas, incluso Dios conoce más de las que yo conozco. ¿Y cómo es posible que yo, a la luz de la palabra de Dios, y cuando hablo a la luz de la palabra de Dios me refiero al conocimiento que yo he recibido de la palabra de Dios, que yo sé que yo he recibido, y que al mismo tiempo conozco mis luchas, mis debilidades, que a la luz de la palabra de Dios, pues se hacen cada vez más grandes, ¿no? Cada vez que nosotros nos exponemos a la presencia, a la santidad, a la palabra de Dios, pues uno se da cuenta de ¿verdad? De los errores propios de cada uno. ¿Cómo es posible que con todo que tengo ese conocimiento y a pesar de ese conocimiento, aún tengo mis debilidades y luchas, pueda haber aún mayor pecado en aquellos que están fuera de mí, que lo único que conozco es lo que ve mi ojo al exterior? Y Pablo, que conoció a Cristo, que se encontró con Cristo, y que al mismo tiempo tenía el conocimiento de la palabra de Dios, se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? ¡Wow! No creo que haya más pecador que yo, porque ¿sabes qué? A mayor grado de revelación, mientras más conocimiento tengamos, más profundidad podemos ver de nuestro pecado, ¿verdad? Mientras más hayamos crecido en el conocimiento, más tenemos que darnos cuenta de la profundidad de nuestro pecado. Adelante, Claudio. Bien, si tú estás 50 pies de un espejo, menos detalles vas a ver en tu rostro. Pero mientras más cerca el espejo, más detalles ves de imperfecciones. Ese espejo es Cristo. Y tú tienes que ver si vas a ver a Salmos 89, 14, mira lo que te dice. Te dice Salmos 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así es. El fundamento del trono de Dios es su misericordia y su justicia, que son una de la misma cosa. Gracias por eso, Claudio, ¿no? Por eso yo trato de verme en el espejo de lejito para no ver esas imperfecciones. Pero es justo eso. Nosotros no podemos ver a las personas en su interior. Y aquí viene el punto. Cuando tú y yo nos sentimos en posición de compararnos y decir yo no soy como aquel, demuestra que no nos estamos mirando en el espejo de la ley. No nos estamos mirando a la luz de Cristo. Estamos utilizando la justicia que es por la ley, sin el espíritu de la ley, para usar eso para mirar a los demás. Pero no nos miramos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos comenzamos a mirar a nosotros mismos y conocemos la enormidad de nuestra pecaminosidad, comenzamos a ser compasivos con los demás. Porque con estos demonios que hay en mi interior, si Dios sigue siendo misericordioso conmigo y aún me permite ser su instrumento, con todos los monstruos que hay en mi interior, de verdad que o sea, ¿cómo yo no voy a ser misericordioso con mi prójimo? O sea, sería injusto de mi parte, ¿no? Sería malagradecido de mi parte si yo no obro con justicia cuando Dios ha obrado conmigo con justicia a pesar de los monstruos que están en mi interior. Y termino con este siguiente texto. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Adelante, Claudio. Perdona, ¿qué dijiste algo del espejo? Y esto es lo que nos pasa a nosotros, hablando a mí mismo. Miramos un espejo de lejos, pero lo miramos al espejo de lado. Y cuando tú miras el espejo de lado, ¿a quién está viendo? A otra persona al otro lado. Right? Y eso es lo que hacemos. Criticamos, nos tratamos de compararnos con aquella persona. Pero si ponemos nosotros en el mismo centro del espejo, vemos nuestras imperfecciones y que Cristo sea el reflejo de nosotros, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros. Amén, amén. Así es. Y este último texto también de Pablo,
o grupo de texto, no voy a decir el texto, porque sé que yo digo si terminamos leyendo más, pero Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hay muchos más. O sea, si lo leo todo, pues estuviéramos aquí, ya tú sabes, hasta las 9 de la noche, pero me dijeron ya que se iban a ir antes de las 9. Romanos capítulo 10, leo desde el texto 1, dice: hermano, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo ahorita había mencionado que él era celoso y su celo llegaba hasta perseguir, ¿no? Pero él perseguía con una pasión genuina de hacer la voluntad de Dios. Así, ¿sabes? Que con esto estamos mencionando que el hecho de que uno se compare, el hecho de que uno busque justificarse a sí mismo o hacerse justo a sí mismo, no necesariamente es que hay malas intenciones. Evidentemente una mala acción, yo no estoy diciendo que no es una mala acción, sí es una mala acción, pero no necesariamente hay una mala intención. Pablo tenía celo y hasta perseguía, que era una mala acción, la persecución era una mala acción, pero lo hacía con una intención de glorificar a Dios. Como dice Juan capítulo 16, ¿no? Os expulsarán de la sinagoga y habrá gente que hasta mate pensando que rinde un servicio a Dios. Pablo estaba pensando que rendía un servicio a Dios. Y aquí lo que está diciendo es que esta gente también tenían el celo, pero no tenían el conocimiento, no tenían la ciencia. Y este proceso donde tú tienes, o sea, cuando tú tienes mucha intención de hacer la voluntad de Dios, cuando tú tienes mucha intención, pero tienes la forma, podríamos decir la forma de la palabra, la forma de la ley, pero no el espíritu de la ley, te lleva a hacer malas acciones. Y esto se le llama ignorar la justicia de Dios, ignorar la vida de Dios, ignorar el espíritu de la ley para establecer mi propio espíritu con la ley de Dios. Y eso es un peligro. O sea, cuando yo busco establecer mi justicia propia utilizando la ley de Dios, se cometen muchas atrocidades. O sea, cuando yo uso la ley de Dios con mi sistema de justicia, se cometen muchas atrocidades. Por ejemplo, Pablo persiguiendo cristianos. Ese es el resultado de tener la ley en letra con mi propio espíritu, justificándome a mí mismo. Mejor es no tener ninguna de las dos, ¿viste? O sea, mejor es, te lo digo, mejor es no tener, ¿sabes? Estar totalmente, ¿verdad? Podríamos, por ponerlo en perspectiva. Adelante, Juan. Sí, yo quiero agregar algo. Desde que yo te voy a decir mi experiencia personal. Desde que yo me reuní con Leandro, con Roberto, allá en la fiesta de los tabernáculos, desde que comencé a relacionarme más con esos ministerios, Dios ha ido transformando aún más mi vida, porque antes, y hay que ser claro, uno tiene que decir lo que uno hacía, ¿no? Yo me pasaba juzgando a la iglesia, juzgando a los de otras denominaciones, y lo que estaba haciendo peor que aquel que no conoce a Cristo, porque cuando conocemos a Cristo y comenzamos a actuar como que nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Tú tienes que mirar al prójimo como un posible candidato para el cielo, no como alguien que se está perdiendo y que tú vienes y lo pisas en la cabeza aún más. Así es que yo le doy gloria a Dios por estos mensajes. Yo le doy gloria a Dios por haber conocido estas verdades que me han llevado a actuar diferente, ¿no? Ya miro a la gente con amor, miro al hermano que no conoce estas verdades y que no las quiere entender por alguna razón no las entiende. Tenemos que tener amor para con ellos y tener que tener paciencia, porque nosotros estuvimos una vez en esos mismos zapatos, ¿no? Y hay que mirar al prójimo con amor. Eso es lo que quería decir. Mira, yo voy a hacerte una, ¿verdad? Ya que te confesaste, yo voy a confesar aquí también. Yo recuerdo cuando, ¿verdad? A mí parte de este mensaje me llegó por medio de Carlos. A mí me sembraba mucha cizaña de Carlos y yo creé, o sea, yo tenía prejuicios con Carlos, prejuicios grandes.
Prejuicio al punto que ¿verdad? Para aquellos que no tienen contexto, Carlos fue mi profesor, o sea, fue maestro de escuela, de historia, mi último año de escuela. Así que ningún estudiante quiere ser amigo de su maestro. Pero Dios me dio el privilegio de casarme con mi esposa Paola, y mi esposa Paola tiene una muy buena relación con Carlos, con Heidi, con su esposa. Así que por naturaleza me hago novio de Paola y pues comienzo a compartir con esta familia con quien tenía muchos prejuicios. Prejuicios que duraron meses y más de un año. Y yo debo admitir que yo no actué correctamente en muchas circunstancias. Y en muchas ocasiones buscaba pleitos, buscaba disensiones. En ciertas ocasiones no traté a mi esposa con amor cuando hablaba de temas que yo no quería hablar en la mesa. Por ejemplo, ¿sabes? Yo no actué correctamente por mis prejuicios. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora que Dios me libró de esos prejuicios, comienzo a cultivar otros prejuicios, pero hacia la dirección contraria, o sea, para aquellos que ahora no me reciben a mí sin filtro o sin prejuicio, porque, o sea, en serio, o sea, yo digo en serio, tú no eras el que hace unos años atrás estabas también prejuiciado e ignorando y rechazando, o sea, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Sabes? Porque ahora adopta una actitud como si nunca tuviese estado en el lugar del pecador. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y menciono esto como un testimonio, igual que Juan. Cada vez que nosotros nos sintamos en posición de decir, sí, pero es que la gente tal, o fulano de tal, o pensemos, nosotros nunca hemos estado en una condición de pecado. O sea, Juan que comparte, ¿verdad? Perdón, puse este de ejemplo, ¿verdad? Que tengo mucha confianza. Juan que ha hablado de su testimonio, ¿sabe? Y mira lo misericordioso que es Dios y lo bien que tiene a Juan. Ahora Juan no va a ver con misericordia a aquellos que están en la posición que él estuvo hace años atrás. Si así como Dios rescató a Juan, los puede rescatar a ellos también. Así como Dios nos rescató a cada uno de nosotros, nos puede usar como instrumento para rescatar a otros también. Amén y amén. Y hago el llamado con Lucas capítulo 6, versículo 27, el Sermón del Monte. Y este va a ser nuestro llamado. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como el testimonio que me dijeron ahorita, del que dio el dinero, ¿no? Y que ¿no? La muchacha no tenía ninguna enfermedad y se alegró porque no tenía la enfermedad. No pidas de vuelta, aunque te hayan tomado por el pelo. Dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes espera recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y aquí me detengo. Mi gente, amar a los que nos aman, hacer bien a los que nos hacen bien y prestar a los que nos van a dar de vuelta, eso no diferencia a un cristiano de otro. Porque los pecadores hacen lo mismo. Y hay un llamado a vivir vidas diferentes. Y no importa si yo estoy en Dios, en la Biblia, o soy un cristiano, porque decido visitar la iglesia o congregarme o reunirme aquí con ustedes. Yo puedo estar viviendo todavía como cualquier pecador. ¿Sabes? Lo que quiere decir esto es que aunque yo vaya a la iglesia o me reúna o estudie, lo que sea, independientemente, profese ser un cristiano, pero solamente hago bien a los que me hacen bien, amo a los que me aman y presto a los que espero recibir algo de ellos a cambio, pues no tengo ninguna diferencia con aquellos del mundo. Y aquí hay un llamado a ser diferentes. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es
misericordiosos. Misericordiosa. Así que un llamado a ser buenos con todos. Con los que nos hacen bien, con los que no nos hacen bien. Con los que actúan con bondad para nosotros y los que no necesariamente actúan con bondad. Con los que están de acuerdo con nosotros como los que no están de acuerdo con nosotros. Hacer el bien. Y contentarnos, regocijarnos en la posibilidad o en el resultado de haberlo alcanzado para beneficio de la gloria del reino de nuestro Padre Dios.